casos de este coronavirus. Coronavirus es un tipo de virus que ya existía, sin embargo, este en específico es una nueva especie que de alguna manera logró saltar de los animales a los seres humanos, lo cual ha generado esa preocupación. En China se empiezan a detectar los primeros casos en el mes de noviembre, sin embargo, solamente se encendieron ahí algunas alarmas. Es hasta diciembre que nos enteramos que ya hay más casos en China, en la ciudad de Wuhan. Supuestamente este virus sale de ahí de un mercado de Wuhan. China decide aislar esta ciudad y el mundo se empieza a preocupar. Los países petroleros saben que China es uno de los principales proveedores a nivel mundial de insumos, de semicomponentes, de piezas intermedias para muchos de los aparatos que utilizamos todos los días. Por ejemplo, las pilas de los celulares. Ustedes imagínense una empresa que se dedica a ensamblar celulares y obviamente si no llegan las pilas no pueden terminar de ensamblar estos celulares. Así que se interrumpe esta cadena de suministro. Y al igual que en ese tipo de industrias, también en industrias manufactureras, en industrias químicas, tiene exactamente el mismo efecto. Entonces, los países árabes se dan cuenta de esta situación y lo que hacen es querer hacer un acuerdo comercial con Rusia, en el cual la propuesta era disminuir la producción de petróleo, ya que se preveía que debido a esta situación del coronavirus iba a bajar la productividad en las empresas. Entonces no hay un acuerdo como tal, hubo un conflicto, se genera una situación de guerra de precios entre los países petroleros y los rusos, y lo que hacen es incrementar la producción de petróleo y entran en esta guerra en la cual cada país está produciendo o incrementando su capacidad de producción. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que están saturando al mundo de petróleo. Hay una sobreoferta de petróleo y todos los que conocen esta famosa ley del mercado, de la oferta y la demanda, saben que cuando un producto hay un exceso de oferta, este producto se vuelve más barato. Y justamente es lo que está sucediendo. El petróleo se está vendiendo muy barato y con sus debidas consecuencias para muchos países como México. México, si bien ya no es un país que depende exclusivamente del petróleo, sí es significativo todavía el ingreso que se percibe de ello. Entonces, en la ley de ingresos se estableció en $49 el precio del barril. Hoy se está cotizando en $18, $18.50. Hay ropa que se vende más cara, ¿no? Una camisa, por ejemplo, de 500 pesos, 600. Entonces, pues ese es un problema para México, que si bien se han contratado algunas coberturas, esas coberturas no son suficientes para esa caída tan drástica que se está teniendo. La siguiente situación del coronavirus, pues es que interrumpe la productividad del mundo. El mundo se frena. Las escuelas tienen que ser cerradas, las fábricas tienen que recortar sus producciones, los eventos se cancelan. Todo eso trae consecuencias económicas, es dinero que ya no se está produciendo y dinero que ya no se va a recuperar. Entonces, es como una bola de nieve. Las empresas, por ejemplo, las aerolíneas, que es uno de los sectores más afectados, reduce sus vuelos, descansa a la mitad de sus trabajadores. Obviamente esos trabajadores, al ya no percibir ingresos, dejan de consumir y eso le pega a los pequeños negocios que dejan de percibir ingresos por ventas y entonces la economía se detiene, llegando a un punto de mucho riesgo de una posible recesión económica. Se estima también, según el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas,
que se va a perder una gran cantidad de empleos. Estamos hablando de cerca de 100,000 empleos que se van a estar perdiendo derivado de esta contingencia. Que si bien no es una contingencia mortal en cuanto a número de personas fallecidas, sí es una contingencia mortal en el tema de la catástrofe económica que está generando. El mundo se ha detenido y todos estamos a la expectativa con una incertidumbre de no saber qué tan profundo vamos a llegar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero, no caer en el pánico. Es una situación temporal y es una situación que incluso podríamos decir que tiene que ver con plazos. En un corto plazo estamos en una situación de crisis, en un mediano plazo viene una lenta recuperación y en un largo plazo, pues en algún momento vamos a tener que salir de esto. ¿Cuál es el otro problema con el coronavirus? Aparte de que detiene la productividad, es que satura los servicios de salud de los países. Es decir, a lo mejor por sí solo el coronavirus no es tan grave, no es tan mortal. Sin embargo, si se infectan muchas personas, el problema es que vamos a saturar los servicios médicos, los medicamentos, y eso, digamos que si una persona se enferma y al final no hay un espacio en un hospital, no hay medicamentos, pues de todos modos le va a traer incluso hasta la muerte, ¿no? O sea, por sí solo a lo mejor sí tendría curación, pero al no tener acceso a los servicios médicos, pues esto se vuelve mortal y si dejamos que eso suceda, entonces no solamente va a ser un problema económico, sino ahora va a ser un problema social. Muy bien, bueno, pues entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es a conservar la calma, no entrar en pánico. La invitación es, si van a comprar una despensa generosa, sin caer en la especulación, en querer acaparar. Estaba checando en algunos centros comerciales, ya está sucediendo, y eso que apenas va a iniciar esta cuarentena, ya están terminando los productos, las personas ya están empezando a entrar en pánico, en histeria, y eso no debe suceder. Como les decía, podemos hacer una despensa generosa. En algunos mercados, algunos tianguis van a seguir abiertos, obviamente con sus debidas medidas sanitarias, pero al final sí va a haber acceso a alimentos. Entonces, lo que sí debemos evitar es asistir a eventos en los cuales haya muchas personas, concentración de personas, como conciertos, cines, eventos deportivos, eventos religiosos, todos aquellos lugares que nos pudieran ser un factor de riesgo de contagio. Porque actualmente a la fecha hay algunos casos detectados aquí en Hidalgo. Sin embargo, no sabemos la cifra real. Ustedes saben que siempre las cifras reales son mayores que las que se han detectado en un determinado momento. ¿Qué tan grave puede ser? No lo sabemos todavía. Tendríamos que esperar un poquito más de tiempo. La siguiente semana se verá ya una mayor información y datos más reales de lo que pudiera suceder y pudiera ser el panorama. En un escenario optimista, estaríamos hablando que estaríamos cerca de un mes en el cual podría haber un pico. Si se alcanza a ver acá, tengo varias cosas ahí, pero bueno, a ver. Esto es algo así. Entonces, este periodo de aquí, pues básicamente es abril, esto es mayo y esto es junio. Entonces, nosotros estamos en esta parte de aquí, apenas vamos a iniciar el ascenso para llegar al punto más álgido. Entonces, posiblemente entre mayo y junio ya haya una disminución de estos casos, que esperemos que
este pico no sea tan alto y que podamos superar esta pandemia y volver a retomar el crecimiento económico. ¿Qué analogía podemos hacer? Imagínense que van ustedes en un vehículo y chocan accidentalmente con otro vehículo. Un choque, si bien no fatal, sí es un choque fuerte. Bueno, pues así estamos ahorita. El coronavirus nos ha hecho chocar, topar con pared. ¿Qué pasa? Bueno, yo me bajo del coche y me doy cuenta que pues tengo algunos golpes, algunos pequeños moretones, pero pues estoy bien. Y justamente pues eso es lo que va a pasar. O sea, vamos a pasar la etapa de contagio comunitario y van a disminuir los casos y posiblemente logre desaparecer. Pero al igual que en el choque, o sea, me bajo del auto y a lo mejor yo estoy bien, pero ¿qué pasa con mi auto? O sea, quedó todo deteriorado, todo dañado y dependiendo del tipo de impacto que me haya yo dado, pues es el tiempo que me vaya a llevar recuperarme o recuperar ese auto. Entonces, bueno, pues así va a quedar la economía, va a quedar chocada, mayugada, maltrecha, inservible, así como un auto, y que pues hará falta trabajo para volver a echar los mecanismos, volver a echar a andar los mecanismos necesarios para que camine y funcione otra vez. Así que bueno, son varias cosas, son varios temas. Vamos a dejar aquí este video con estas invitaciones de que no especulen con los alimentos, de que se cuiden, que atiendan las indicaciones y ser pacientes con este tema de la economía y esperando que no sea tan profundo este choque, este impacto que nos está trayendo el coronavirus. Hay muchísimos sectores afectados, principalmente los sectores turísticos. Las aerolíneas están quedándose con la mitad de sus vuelos, de su personal, los hoteles al 30% de ocupación. Sí es muy grave, pero les digo, o sea, estamos apenas en pleno choque, no nos hemos bajado del auto para evaluar cómo quedó, de qué tamaño fue el impacto.